Si hace unos años te decía, ¿por qué no te instalas Linux para jugar? De seguro ibas a pensar que es un chiste, pero hoy, en 2025, ese ya no es el caso. Y tal vez para el próximo 2026, Linux podría llegar a ser tu sistema operativo para jugar. ¿Quién dice? De mi parte, en este video voy a tratar de convencerte. Durante mucho tiempo, si alguien te decía, me armé una PC con Linux para jugar, la reacción típica era algo así como, ¿y a qué jugás? ¿Al Buscamina? Y ni siquiera, la verdad. Por cierto, el Buscamina de Windows 98 fue el mejor de toda la historia. Y no es que la gente fuera mala onda, sino que realmente la situación era complicada. Pero, como vamos a ver hoy, eso cambió, y cambió mucho. Primero, y para ponernos todos en sintonía, Linux es un sistema operativo de código abierto. Eso significa que su código fuente es libre, cualquiera lo puede leer, modificar y distribuir si quisiera. A diferencia de Windows, que es cerrado y controlado por Microsoft, Linux es desarrollado por una comunidad enorme de personas, empresas y organizaciones. Como decíamos, Linux es libre. Vos mismo podés ir ahora, descargarte Linux, hacerles las modificaciones que quieras y compartirlos para que otros lo utilicen. Eso trae muchísimas ventajas en seguridad, rendimiento y ni que hablar de la personalización. Pero también trae un problema para los videojuegos que viene de larga data ya. Y es que los estudios y empresas desarrollaban los juegos pensando en Windows. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? Bueno, porque Windows utiliza tecnologías propietarias como DirectX que no están disponibles en Linux de forma nativa. Y la mayoría de los juegos necesitan de esta librería de Windows para poder funcionar correctamente. Así que básicamente, por años, los juegos simplemente no existían para Linux, o existían en versiones muy limitadas, con problemas o directamente injugables. Hasta hace no tanto, si querías jugar en Linux, podías hacer una de las siguientes cosas. Encontrar un juego que tuviera una versión nativa para Linux, algo súper raro y difícil de conseguir. Usar un programa que se llamaba Wine, que lo que hacía era añadir una capa que permitía ejecutar software de Windows en Linux. Pero te imaginarás, los resultados eran totalmente impredecibles. Nunca sabías cómo iba a andar el juego o si iba a andar directamente. Y si no, opción 3, resignarte, instalar Windows y listo. En Linux el rendimiento era inconsistente, había problemas con los drivers y si un juego usaba un sistema anti-cheat, olvídate, directamente no iba a funcionar. ¿Qué pasó luego? Vino el gran Gaben para salvarnos una vez más. Todo empezó a cambiar cuando Valve se metió de lleno en este asunto. Primero sacaron SteamOS, un sistema operativo basado en Linux pensado para correr juegos de Steam. En ese momento no fue un boom, pero sí empezó a marcar un rumbo y un camino para el gaming dentro de Linux. Ahora, la verdadera revolución llegó con una tecnología llamada Proton. Proton básicamente es una versión personalizada de Wine, pero optimizada por Valve, que traduce las llamadas de DirectX a Vulkan. En palabras simples, si un juego está hecho para Windows, Proton hace de intérprete para que Linux lo entienda y lo ejecute casi como si fuera nativo. ¿Y cuál fue el resultado? Hoy, gracias a Proton y Steam Play, la gran mayoría de los juegos de Windows que tenemos en Steam funcionan en Linux con un solo clic, sin configuraciones raras ni ningún tipo de magia extraña. Y esto no es solo una teoría. La Steam Deck de Valve, esa tremenda consola portátil que creó Valve, funciona solamente con SteamOS. Esta versión de Linux creada por Valve es la prueba viviente de que la compatibilidad ya no es el problema de antes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Valve se mete en el juego, crea SteamOS, agrega Proton para que los juegos funcionen bien y luego crea esta consola portátil llegando así a millones de usuarios. Acto seguido, las grandes empresas como Nvidia y AMD entran al juego. Los drivers para las placas de video siempre fueron un tema en Windows, así que te podés llegar a imaginar en Linux. El update más reciente que te podías bajar era de 9 meses o más. En Linux durante años los drivers oficiales de Nvidia, por ejemplo, ni estaban al día ni tenían la misma calidad que en Windows. En cambio, AMD es cierto que apostó un poco más fuerte al software libre y sus drivers no solo eran open source, sino que también además fueron mejorando muchísimo, pero de vuelta, no estaban ni por asomo a la misma altura que en Windows. Pero por suerte, hoy la situación es otra. Nvidia ya ofrece drivers más actualizados y que dan prácticamente el mismo rendimiento que en Windows, e inclusive hasta soportan tecnologías modernas como DLSS en Linux. Y AMD ahora, además de tener los drivers abiertos, muy bien integrados en el kernel de Linux, también ofrece FSR y Fluid Motion Frames dentro de Linux también. Esto significa que si tenés una GPU relativamente nueva,
vas a poder aprovechar en Linux casi todas las mismas tecnologías que tenemos en Windows y en algunos casos incluso con un menor consumo de recursos. Ahora, no todas las distribuciones de Linux están igual de preparadas para jugar, pero como siempre tenemos recomendaciones. Pop! OS, muy popular entre los gamers y creadores de contenido, viene con drivers fáciles de instalar y un escritorio muy pulido. Ubuntu, probablemente la más conocida y una de las más fáciles para empezar, gran compatibilidad aunque no siempre es la más optimizada. Y por último Bassite, más nueva, orientada directamente al gaming, basada en Fedora pero con un montón de tweaks y soporte de Steam, Lutris, Heroic Launcher y demás, todo listo para usar. Mi recomendación es que pruebes Bassite. Y cuando te pida elegir qué tipo de escritorio, puedes elegir KDE para una experiencia parecida a Windows o GNOME para una más parecida a Mac. Hasta ahora hablamos mucho de Steam y Proton, que son la base del gaming en Linux moderno, pero la realidad es que hoy el ecosistema es mucho más amplio. Si usas otras plataformas por fuera de Steam, también tenemos buenas noticias. Por ejemplo, con Heroic Launcher podemos acceder a toda nuestra biblioteca de Epic Games e inclusive también de GOG. Esta librería inclusive maneja la instalación de juegos con Wine o Proton ya integrados, así que no tenemos que hacer directamente nada. También hay otras como Lutris, que es un clásico de Linux y sirve como centro de mando para instalar, organizar juegos de distintas fuentes como Steam, Epic Games y hasta juegos antiguos que venían en CD. Lo interesante acá es que estas herramientas no dependen de una sola empresa, sino que son desarrolladas por la comunidad y se integran súper bien en el escritorio de Linux. Entonces, a diferencia de hace unos años donde estábamos limitados a lo poco que andaba en Linux, hoy ya podemos tener una biblioteca bastante completa corriendo juegos de Epic Games, de Electronic Arts, de Blizzard y hasta Ubisoft con solo un par de clics. Esto demuestra que no solo Steam es quien está empujando el gaming en Linux, sino que ya tenemos un ecosistema entero que se está consolidando rápidamente. Otro punto fuerte del gaming en Linux y que muchas veces pasa desapercibido es el retro gaming, sobre todo para los más 30. Desde el principio la comunidad de Linux digamos que siempre estuvo vinculada a la preservación y emulación de consolas y hoy en día probablemente es el mejor sistema operativo para emuladores y por encima de Windows. Acá tenemos varias opciones de altísima calidad, como Dolphin para GameCube y Nintendo Wii, PCX2 para PlayStation 2, PSP para PlayStation Portátil, Yuzu para Nintendo Switch y Citra para Nintendo 3DS. Todos estos proyectos corren increíblemente bien en Linux y muchas veces con mejor rendimiento que en Windows. Acá la ventaja es que tenemos flexibilidad. En Linux podemos integrar los emuladores directamente a Steam solo con un par de configuraciones y jugar todo dentro de la misma interfaz. Esto le da a Linux un extra que en Windows no siempre es fácil de conseguir. Tenemos juegos modernos y retro dentro de un ecosistema bien cuidado y muy accesible. Entonces, ¿vale la pena Linux para jugar? Yo diría que sí, y al fin puedo decir que sí, especialmente si querés dejar de renegar con Windows. Antes, jugar en Linux era una odisea que requería tiempo, paciencia y bastante suerte, honestamente. Hoy, gracias a Proton, SteamOS y el salto en la calidad de los drivers, es algo totalmente posible. Ojo, no te voy a decir que todo es perfecto. Si jugás títulos con algún anti-cheat muy estricto o cosas muy específicas por fuera de Steam, quizás te convenga seguir con Windows. Pero si querés probar algo nuevo, estable y con la satisfacción de usar un sistema libre y optimizado, este es el mejor momento de la historia para hacerlo. Haceme caso, bajate una de las distros de Linux para jugar y vas a ver. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. En el primer comentario te voy a dejar los links porque próximamente comenzamos con los streams. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima. Chao.